Hoy ya estamos en otra tarde de Shabbat aquí en la Congregación Proyecto de Vida Ciudad Juárez. Soy el pastor Juan González y voy a transmitir, desde aquí, desde la congregación, una enseñanza más en Shabbat para todas las personas que van a seguir la grabación de este video por nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y que, por cierto, están comentando sobre esta serie. Hay personas que están inquietas por los contenidos que estamos compartiendo y, como siempre, les animamos a repasarlos una y otra vez porque son temas algo complicados, sobre todo para aquellos que fuimos cultivados en las doctrinas tradicionales del cristianismo y que hoy estamos poniendo a la luz de las Escrituras, como siempre, pidiéndole al Padre que Él sea el que nos revele, que nos enseñe en oración y con un espíritu de humildad, porque cuando uno piensa que lo sabe todo, entonces deja uno de aprender y de recibir del Padre. Así es de que, vamos a continuar con la serie que, como todos ustedes ya la han seguido durante ya siete semanas. Hoy es la 8ª semana. Este tema que le hemos llamado Conociendo la Identidad del Mesías de Israel, del verdadero Mesías de Israel, porque decíamos que hay muchos que se presentan como el legítimo y, aunque no lo son, aparentan serlo. Para esto necesitamos mucho discernimiento para poder entender estas enseñanzas que de verdad con todo nuestro interés lo hacemos para la gloria del Señor y para edificación de aquellos que quieren encontrar la verdad en las Escrituras. Y rápidamente, para aquellos que van a ver quizás a partir de este video, debemos decir que esto ya es parte de una serie que llevamos ya varios temas anticipados al que vamos a compartir el día de hoy. El primero de los temas que empezamos se llamó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y luego el segundo tema, se predica un falso Mesías. El tercer tema le llamamos ¿Quién es Yeshua HaTzadik? El cuarto tema, solo para que lo recuerden, el Tzadik de los Tzadikim, Yeshua HaMashiach. El quinto tema se llamó Yeshua, la Torah viviente. El sexto tema, el contexto politeísta en que se predicó al Mesías. Y el último tema que compartimos en la ocasión pasada le llamamos el monoteísmo y el Dios de Yeshua. Y aunque este tema parecía algo raro, porque ¿cómo que el Dios de Yeshua? Y muchos dirán, que no es Yeshua Dios mismo. ¿A qué se refiere? Les invitamos a que lo vean, porque el mismo Yeshua dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, y dijo, el único Dios verdadero. Y de ahí que, ¿por qué entonces hoy en día la mayoría de los cristianos llaman a Yeshua el mismo con el Padre, el Dios único? Y eso lo vamos a esclarecer aquí. De hecho, una de las estudiantes que están actualmente en el diplomado en Chicago, el diplomado que estamos dando, me decía cuando le vio estos temas, oiga hermano, entonces, ¿es válido adorar a Yeshua o no? Y le digo, qué interesante pregunta, porque sabemos que solamente el único que merece toda adoración es el Dios único y verdadero. Y creo que vamos a responder a esa pregunta. Y qué bueno cuando la gente pregunta, significa que tiene interés, quiere saber. Y eso es algo muy necesario para profundizar más en las verdades profundas de la Escritura. Amén. Y ya en Daniel 2, recuerdo que cuando tuvo el rey Nabucodonosor aquel sueño, aquella visión, y fue y llamó a todos los encantadores y adivinos, y nadie le pudo decir hasta que llamó a Daniel, y Daniel simplemente dijo, hay un Dios en el cielo que es el único que puede revelar los misterios. Así es de que esto de entender la identidad del verdadero Mesías de Israel, para muchos es un misterio, y solamente el Padre nos lo puede revelar. Amén. Ahora vean, el tema de hoy le hemos llamado, ¿qué significa que Yeshua sea el Logos y uno con el Padre? Vea, este es el tema que vamos a compartir hoy, el 8º tema de la serie. ¿Qué significa que Yeshua sea el Logos y uno con el Padre? Y aquí un pasaje conocido del Evangelio de Juan, algunos de ustedes lo habrán conocido, yo lo utilicé muchas veces para hablar de Jesús como el Dios verdadero. Juan capítulo 10, verso 30, que dice, yo y el Padre, uno somos. Y para nosotros era claro por este pasaje que Yeshua es el mismo Dios,
pero hoy lo vamos a explicar de manera detallada. Así es de que tome nota, que las personas que vean este video abran su mente, ¿verdad?, en oración, para que Dios nos enseñe como lo está haciendo con nosotros. Miren, Lucas 10, 20, 21 y 22 habla de cómo el Señor da su revelación. Y ya entendemos, una revelación es ver lo que está detrás de un velo, de ahí viene la palabra, ¿no? Cuando usted quita el velo, ve lo que está detrás. Entonces, la revelación, según la Escritura, es para los que son como niños. Y en Lucas 10, 21 y 22, hay un pasaje donde dice: en ese momento en que Yeshua hablaba con los discípulos, lleno de alegría del Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a estos, refiriéndose a sus discípulos, a estos que son como niños. Y dice: sí, Padre, porque así te agradó. Y luego termina el verso 21 diciendo: mi Padre me ha dado todo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera revelarse. Así es de que para entender la identidad del Mesías necesitamos revelación. Esto no es por estudio. De hecho, yo debo de reconocer que después de muchos años de estudiar teología en varios seminarios, estudiar la doctrina del Mesías, lo que llamamos la cristología, lo entendía como la mayoría lo entiende. Pero hoy he tenido que reconocer que todo eso que aprendí, pues mucho de eso no era tan cierto como yo lo creía. Y para poder estar abierto a una nueva revelación que dice este pasaje de Lucas 10, 21, 22, tenemos que hacernos como niños. Porque si decimos yo ya lo sé todo, y a veces nos gana el orgullo, ¿verdad? Yo he sido pastor y predicador por 20 años. Yo fui al seminario, yo estudié mucho, así es de que yo tengo la verdad. Y cuán a veces el Señor nos enseña que la única revelación la tiene Él. Y tenemos que hacer a un lado el orgullo, la arrogancia, el creer que lo sabemos todo para estar abiertos a nuevos aprendizajes. Amén. Y con esa actitud hay que seguir estas enseñanzas. Y ahora sí, la pregunta con la que quiero empezar el tema de hoy es: ¿cómo se llegó a convertir al Mesías hebreo en Dios? Esa pregunta es importante porque fue todo un proceso que nos ha llevado hasta hoy en la mayoría de las iglesias evangélicas. Obviamente el catolicismo se cree en esta doctrina, que Yeshua o Jesucristo o Jesús es Dios igual con el Padre. Y aquí la pregunta es: ¿cómo fue transformado el Mesías hebreo original, el que vivió hace 2000 años allá en Israel, en lo que posteriormente se le llegó a considerar como el Hijo unigénito de Dios, y basado en lo que dice el credo que ya vimos en el tema pasado, el credo, ¿verdad?, cristiano, que Él es considerado el Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, engendrado, no hecho, y de la misma sustancia con el Padre. Fíjense hasta cómo llegaron a definirlo en estos términos, que para muchos no es fácil entenderlo. Ya decíamos la vez pasada, el credo muchos se lo aprenden de memoria, porque hay que hacer la primera comunión, pero muchas veces no saben interpretar o entender conscientemente lo que están repitiendo. Y esto es el credo al cual llegó a definirse al Mesías en el año 325 en el Concilio de Nicea, cuando originalmente no era entendido así por los primeros discípulos. Y la pregunta: ¿cómo fue transformado Yeshua de un profeta judío con una misión mesiánica en el Jesús divinizado del cristianismo actual? ¿Cómo fue todo esto? Y esto es importante porque no fue en 2 o 3 días, fue a lo largo de un proceso que tomó siglos hasta llegar a entender a Jesucristo como el único Dios. Pero todo esto debemos de comprenderlo históricamente. Ahorita estamos dando un curso en el diplomado de trasfondo hebreo y muchos están aprendiendo historia y diciendo: qué interesante saber
todo lo que ocurrió después de que se cierra el Nuevo Testamento con los apóstoles. Porque mucha gente hasta ahí conoce y se traslada luego hasta la actualidad. Pero ¿qué pasó en estos 2000 años? ¿Cómo fue cambiando la fe, las creencias, la interpretación de la Escritura? Y eso es interesante conocerlo. Ahora, ¿cómo se llegó a convertir, vean, al Mesías hebreo en Dios? ¿Cómo Yeshua, pregúntese, fue transformado de un niño judío con padres y hermanos judíos de la dinastía del rey David? De ahí venía Yeshua, de la casa de David. ¿Y cómo fue transformado en un niño Dios, creador de todas las cosas por obra del Espíritu Santo? Porque eso también dice el credo, que se encarnó en la Virgen María, considerada Madre de Dios, corredentora e intercesora de los hombres ante Dios, según lo cree el cristianismo tradicional. Y ahí lo vemos en la imagen, ¿no? De la Virgencita, como le llama la gente, y con mucho respeto a sus creencias, y el niño Dios ahí en sus piernas. Ya divinizados ambos. ¿Verdad? Si Él es Dios, bueno, pues María era la Madre de Dios, y de ahí viene toda una serie de doctrinas que hasta el día de hoy en el catolicismo se guardan como verdad. Pero vamos a ver cómo esto llegó a pasar a interpretarse de esta manera. Muy bien. Dijimos ya desde varios temas atrás que el Mesías hebreo pues ha sido mal interpretado. De ahí viene la respuesta a cómo se dio el cambio. ¿Por qué se malinterpretaron los dichos y hechos originales del Mesías hebreo? Que aunque están en la Escritura, se tergiversaron. Las erróneas interpretaciones no judías del Mesías hebreo afectaron la manera en que las futuras generaciones hasta hoy de creyentes comprendieron la fe. Hasta el día de hoy, mucho de lo que hoy la gente da por verdad acerca de la identidad del Mesías y de muchas otras doctrinas que de ahí se desprenden, son doctrinas ya manipuladas. Y eso hay que entenderlo. Ahorita mi esposa me enseñaba en la Biblia el encabezado, ¿verdad? Reina Valera que tenemos en Lucas 10. ¿Cómo dice ahí? Lucas 10 a partir del versículo. Ayes sobre las ciudades impenitentes. ¿Dónde usted escuchó la palabra penitente o impenitente? ¿Sí? Bueno, del catolicismo. Entonces, hay que entender que las Biblias, incluso los encabezados, no son originales, vienen ya de la tradición cristiana y vista con un enfoque muy distinto al pensamiento hebreo original. Y eso sigue afectando hasta el día de hoy la manera de entender la Escritura y la identidad del Mesías. Ahora, esas interpretaciones influyeron incluso, aquí lo pongo, en las ediciones posteriores del llamado Nuevo Testamento, que sabemos su nombre original es el Brit Hadashah, el pacto renovado. No es que haya un pacto nuevo, es una renovación del pacto que Dios había hecho con Israel. Ahora, estas nuevas ediciones, las nuevas Biblias que se han traducido ya bajo un enfoque con esta mentalidad no hebrea de entender la Escritura, no se han apegado a las tradiciones orales originales en el pueblo hebreo, sino a versiones posteriores donde incluso se les fueron agregando conceptos. Ya lo hemos platicado de los 2 primeros capítulos de Mateo, los 2 primeros capítulos de Lucas, donde habla del relato del nacimiento virginal de Yeshua, supuestamente engendrado por el Espíritu Santo sin participación de hombre. Y dijimos que eso no corresponde a la época en que Yeshua existió. Fue una interpretación muy posterior que no corresponde a la idea de un Mesías hebreo. Porque el Mesías tendría que ser heredero y para tener herencia tenía que venir de un padre judío. Así es de que eso lo entendemos hoy, pero no lo habíamos visto. Así es de que hay que tener cuidado cómo entendemos la Escritura y ahora que estamos aprendiendo a analizar con mayor profundidad lo que creemos, es importante abrir nuestra mente. Ahora vean, este Mesías mal interpretado, en la misma medida en que la figura de Yeshua y su mensaje fueron sacados del contexto hebreo original,
yendo más allá de la cosmovisión judía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se saca de su matriz original al Mesías hebreo debido al uso de una mentalidad, lenguaje y cosmovisión ajena a la que usaba Yeshua. ¿Qué pasa cuando sacamos a Yeshua de su entorno hebreo? Él fue un judío en el primer siglo y no salió de esa región de Israel. Él no viajó por el mundo y conoció otras, culturas. Sin embargo, cuando sacamos a Yeshua y lo interpretamos fuera de su contexto original, de su matriz original como un judío, y lo interpretamos con una mentalidad, un lenguaje y una cosmovisión helenista, griega, romanizada, con un trasfondo paganizado, lo distorsionamos. Y esto lo podemos hoy entender. El resultado de todo esto es una teología no judía y muchas veces muy, pero muy extraña al pensamiento original del Mesías hebreo. Y esto terminó, desde luego, en la creación de un Mesías cristiano, porque ya dijimos que Yeshua no vino a fundar el cristianismo, esto vino después como resultado de interpretaciones del Mesías fuera de Israel. Y ahí llegó a convertirse en Nicea en el año 325, con un concepto muy lejano a lo que el verdadero Mesías hebreo representó años atrás. Incluso ahí pongo la imagen, ¿no? Esta imagen común en las estampitas no religiosas. ¿Cuántos no compartían eso, verdad? El Sagrado Corazón de Jesús, un Jesús pues que helenizado, cristianizado, que nada tiene que ver con el original Mesías hebreo llamado Yeshua. No solamente se transformó de esta manera, un Mesías hebreo que ahora es visto como parte de una Trinidad, que por cierto ese va a ser el tema de la serie siguiente que voy a preparar para hablar de la doctrina de la Trinidad a la luz de las Escrituras, que por cierto en el mundo cristiano muchos provienen de esta doctrina, ver a Dios como tres personas, y hay que analizarlo bíblicamente. Debido a la distorsionada manera de interpretar al Mesías original hebreo, se concluye pues en entender al Mesías siglos después como parte ya de una Trinidad, en la cual se divide a Dios en tres personas distintas. Eso ya lo entendimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son distintas entre sí, pero curiosamente son el mismo Dios. Y usted pregúntese, ¿existiría la doctrina de la Trinidad en la época de los apóstoles? ¿Yeshua se creyó ser parte de la Trinidad? Nunca. Esto nunca existió en la mente ni de Yeshua ni de sus seguidores originales. La doctrina de la Trinidad no existía. Vino mucho después por estas distorsionadas maneras de interpretar el mensaje original. El tema de la divinización del Mesías, entonces, no es parte del pensamiento judío, aclaramos muy bien esto, sino que surge después de muchas malas interpretaciones y conflictos internos en la iglesia gentil, hasta que el emperador, ya lo vimos en el tema pasado, el emperador Constantino, apoya al grupo, promovía la doctrina de la Trinidad por una decisión política. Entonces la política también estuvo inmiscuida en las decisiones doctrinales de la iglesia. Y ahí es como, a partir de Nicea, el año 325, en ese concilio se estableció como oficial la doctrina de la Trinidad, hasta el día de hoy. Ahora, es así como nace pues el cristianismo como una nueva religión. Al conseguir, fíjense bien, la legitimidad y el apoyo político imperial, el grupo que postulaba la doctrina de la Trinidad impone sus principios y creencias por sobre cualquier otra manera de interpretar al Mesías, que en aquel tiempo había otras maneras de interpretación. Y por lo tanto se da inicio a lo que hoy conocemos como el cristianismo histórico. Ya lo dijimos, mucha gente piensa que el catolicismo proviene desde Yeshua y de Pedro como el primer papa, según ellos, cosa que no existe. El cristianismo y sus doctrinas parten después de Nicea,
porque de ahí empezó toda la distorsión doctrinal y los agregados de doctrinas no bíblicas que llegan a componer el cuerpo de doctrinas del cristianismo histórico. Y esa doctrina, vean, se presenta, la doctrina de la Trinidad, ante el mundo como la verdad suprema. Y a quienes no compartan esa fe son vistos como herejes. Y hasta el día de hoy, cuídese mucho de no hablar en contra de la Trinidad porque lo van a considerar un hereje. Una vez centralizado el poder de la fe y de la política en Roma, porque ¿dónde quedó la base del papado, de la iglesia? ¿Dónde quedó la sede del papado finalmente? En Roma. Ahí estaba el poder político del emperador romano. ¿No le parece curioso? Y es ahí donde el cristianismo romano nace bajo la cobertura y el apoyo del emperador de Roma. Entonces, ahí viene la doctrina romanizada hasta nuestros días. ¿Entiende? Entonces, esto es el surgimiento de la nueva religión cristiana. Y ya lo habíamos visto. ¿Quién tuvo la razón? Fue el grupo apoyado por el emperador Constantino, el grupo que mejor conservaba la tradición original sobre la manera de entender al Mesías hebreo, o solo fueron favorecidos por el apoyo político del emperador. Son preguntas que hay que hacernos en la historia. ¿O será que los otros grupos que no recibieron el apoyo imperial y que fueron relegados y clasificados como herejes eran los que en verdad mantenían una interpretación más fidedigna sobre la naturaleza del Mesías? Valdría la pena cuestionarnos para ver qué fue lo que ocurrió allí en el concilio de Nicea. Y es aquí donde llegamos a este punto. ¿Cómo volver al verdadero Mesías? Si hasta aquí ya hemos entendido que ha habido toda una serie de distorsiones de la interpretación del Mesías original hebreo, llegando a doctrinas erradas e inventadas por la mala interpretación como la Trinidad, ¿cómo vamos a hacerle ahora, sobre todo los creyentes de este tiempo que ya fuimos influidos en parte por esas doctrinas, para volver al verdadero Mesías, regresarnos al verdadero Mesías hebreo? Y aquí pongo yo, ya es tiempo de quitar el velo de tanta tradición y falsa religiosidad para volver a descubrir al genuino Mesías hebreo y romper con el falso Mesías divinizado de la religión y deformado por interpretaciones erróneas sacadas de su sentido y contexto original. Y es tiempo de que la gente diga, bueno, si realmente yo quiero conocer la verdad, tengo que estar dispuesto a llegar al fondo de esto. Aunque crean que mucha gente tiene miedo, dice, oiga, no, yo como que me aferro, me atrinchero a mis creencias porque yo prefiero estar aquí. Aunque ahora dude de lo que estoy creyendo, pero yo siempre recomiendo, es mejor llegar a la verdad, porque dice la Escritura que la verdad es lo que nos hace libres. Y hoy en día estamos envueltos de mucha religiosidad, de muchas falsas interpretaciones, y hay que ir a la Escritura, a la fuente original, para reinterpretarla bajo un lente distinto. Ya es tiempo de que los creyentes de hoy conozcamos al legítimo Mesías de Israel, que va en línea con los dichos de la Torá y los profetas, y sin ese ropaje de tantos mitos y falsas interpretaciones que se le fueron agregando a lo largo de los siglos. Así de que, ¿cuál Mesías queremos? ¿Al de la tradición religiosa que nos la han pintado de distintos colores y matices? ¿O al original? Hoy en día, ¿verdad? La gente que se toma fotos la sube por ahí en internet después de darle su arregladita. Yo no me daba cuenta de eso hasta que un día alguien de mis hijas le dijo, oye, qué bonita se ve, no recuerdo quién era. Y dice, ay, papá, ¿por qué no sabe? Le digo, ¿qué pasa? Pues es que ya la suben con una aplicación con maquillaje, le quitan los errores y le bajan los cachetitos y la cosa. Le digo, pues háganme favor, ¿no? Pero vamos viendo al verdadero, al legítimo Mesías, no maquillado con tanta religiosidad. A ese es el que queremos descubrir. Amén. Ahora, volviendo al tema de la vez pasada, el monoteísmo judío de Yeshua. Ya vimos
en el tema pasado cómo Yeshua tenía muy en claro la creencia en un solo Dios, porque él era un judío y obviamente crecía bajo la enseñanza del Shema, un solo Dios, un Dios único. Y él mismo dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre. Él creía en un solo Dios. Y de ahí viene el término hebreo, ejad, que para un judío no solo significa que Dios es uno, sino que es único, único. Y el mismo término lo dice, ¿hay más de algo que sea único? No. Ahora sí que aquí, aunque en la actualidad hay copias baratas, ¿verdad? De todo y de Dios mismo, pero lo cierto es que el Dios original, el Dios verdadero, es único y uno solo. Por lo tanto, Yeshua, vean, no tuvo en mente la existencia de más de un Dios, ni mucho menos él se atribuyó ser Dios mismo, ¿verdad? Aunque algunos ahorita vamos a repasar pasajes como el de Juan 10:30 que dicen, sí, ahí dice, y el Padre y yo uno somos. Vamos a ver si era cierto lo que eso quiso decir Yeshua, que él era el mismo Padre. Ni tampoco concebía, mucho menos, la idea de una Trinidad. Eso tampoco. Entonces, descartando esas ideas que son muy posteriores y que nunca estuvieron en la mente ni de Yeshua ni de sus seguidores. Yeshua era un creyente fiel del monoteísmo como un fiel judío. Ahora, ¿qué significa? Y aquí estamos entrando ya al tema, prepárese. ¿Qué significa entonces ser Dios? Ya se explicó en el tema pasado que el concepto hebreo de Dios solo se relaciona con dos atributos. Aquel que tenga eternidad e inmortalidad, ese es Dios. Y según la mentalidad judía, solo el Padre se le relaciona con esos dos atributos. Solo Él es eterno e inmortal. Por lo tanto, es el único Dios. Nadie fuera de Él tiene esas dos cualidades. Y mientras para un judío, fíjense bien, ser enviado de Dios para una misión importante, como fue el caso de Moshe, de Moisés, de los profetas, lo hacía ver como Dios sin dejar de ser un hombre. Eso ya lo vimos en el tema pasado. Si alguien está viendo por primera vez este video, remítase al anterior para que entienda cuál era el concepto de Dios en la mentalidad hebrea. Y aquí cito Éxodo 7:1. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón. Y yo utiliza la palabra Elohim, que es el término en la Biblia que se utiliza para Dios y que, por cierto, es una palabra plural que significa dioses y que no solo es aplicada al Dios único y verdadero. Entonces, aquí estamos viendo cómo Moisés fue adelante de Faraón como un Dios. ¿Y alguien pensaría que Moisés es el único, es el Dios verdadero? ¿O que Moisés es también como el Padre? Pues nadie se nos ocurriría. Ahora, ¿qué significa eso de que él era como Dios para Faraón? Significa ser un agente legal del Padre, alguien comisionado por el Padre, con toda la autoridad legal de representarlo. Eso era ser como Dios en la mentalidad hebrea. Sin embargo, en el mundo griego, ser Dios se entendía de manera distinta. Para la mentalidad griega y hasta el día de hoy que hemos sido influenciados por ella, ser Dios, pensamos que es alguien que tiene la misma naturaleza divina, la misma esencia divina. Así lo entendemos nosotros. Nunca se nos hubiera ocurrido que ser Dios, según el pensamiento hebreo, era otra cosa. Un representante legal. Fíjese, hasta dónde estamos aprendiendo hoy por no conocer el trasfondo hebreo de la escritura. Hablando de esto, del agente o representante legal que fue Yeshua, fue Moisés, así como otros de los enviados por el Señor para ciertas comisiones. Fíjense, para los profetas hebreos, los ángeles son vistos como seres celestiales, pero no divinidades.
En la Biblia aparecen ángeles, ¿no? Que se le aparecen a los personajes que son enviados con una comisión especial. Pero alguien diría, ¿los ángeles son divinidades? No, son seres celestiales. Y aunque son capaces de materializarse de forma humana para ser vistos y para platicar con aquellos a quienes son enviados, pero tampoco son vistos en la Escritura como seres humanos. Fíjese bien, el ángel ni son divinidades ni son hombres. Son solo espíritus para ser representantes de Dios en la tierra. Son enviados. Los malachim significan los enviados del Señor para ciertas tareas en la tierra, pero ni son dioses ni son hombres. Eso lo entendemos bien. Ahora, de igual manera, el Mesías hebreo fue un hombre elegido por el Padre con una misión única: venir a su pueblo para ser el Mesías, el Redentor, el Salvador. Y fue enviado al pueblo de Israel como su agente legal. Y ahí lo pongo marcado en letra distinta: agente legal del Padre. Y de esta manera se convirtió en una extensión o manifestación legal de Dios en la tierra. Lo que ya explicamos es como si él hubiera traído un poder notariado, directamente firmado por Dios, donde dice: yo vengo en representación del Padre para ejercer toda su autoridad, todo su poder, y estando yo aquí es como si el Padre estuviera, pero sin ser yo el Padre, solo un agente legal, una extensión o manifestación legal de Dios en la tierra. Así apareció Yeshua, ahora lo entendemos. Ese agente legal o representante legal, ¿cómo se puede comprender con otro ejemplo? Vea, este mismo principio aplica al ángel que Dios envió a Abraham a salir de su tierra e ir a Canaán. Acuérdese, lo llamó y le dijo: vámonos de aquí a una tierra que yo te mostraré. Y Adán obedeció y se convirtió en el padre de la fe. Y ese ángel, al estar frente a Abraham, era como si estuviera Dios ahí. Y también fue un ángel, vean, como un agente emisario, el que habló y comisionó a Moisés para ir a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahí tenemos la foto, ¿no? Le habló en una zarza, se le manifestó, se materializó y habló con él, pero se le hizo una advertencia. Vean, y aquí cito Éxodo 23, 20 y 21. Ponga atención a este versículo. Se le dice a Moisés: he aquí yo envío mi ángel, le dice Dios, delante de ti para que te guarde en el camino. O sea, mi representante, mi agente emisario, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y le dice, vean, advertencia: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahí termina, lo puse hasta en mayúsculas: mi nombre está en él. O sea, ahí yo le di toda mi autoridad. Y si le fallas, cuidado, porque él lleva todo mi respaldo. No juegues con él, porque él lleva toda mi autoridad. Mi nombre está en él. Él es mi emisario, mi agente legal que me representa delante del pueblo. ¿Lo estamos entendiendo? Eso es, en la mentalidad hebrea, el agente o representante legal. No es Dios mismo, el ángel no era Dios mismo, era como si Dios estuviera, porque llevaba toda la autoridad, el nombre mismo de Dios puesto en él. Llevaba allí, como dijéramos, el documento legal que lo acreditaba como representante mismo de Dios ante el pueblo. Eso fue. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de un agente legal según este concepto hebreo que estamos aprendiendo? Basados en este principio legal, oiga, es legal, cualquiera que recibía un enviado era como si recibiera al que lo comisionó. Era lo mismo. Por eso ahora entendemos pasajes como este. Ahí le va. Porque Yeshua dijo en Juan 13:20: les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí.
Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. ¿Entendemos ahora en qué sentido lo dice? Porque yo soy su representante. Está puesto mi nombre en él. Yo tengo toda la atribución del Padre. Así es que si yo estoy aquí y me recibes, es como si recibieras al Padre. Y cualquiera que reciba a quien yo comisione es como si me recibiera a mí. Ahí está aplicando el principio legal de lo que es un agente legal. ¿Y cuáles son sus atribuciones? De manera pues que el enviado y el enviador se convertían en sentido legal en una misma persona. No que fuera lo mismo, legalmente. Fíjese, legalmente lo estamos diciendo, no literalmente. Por ello Yeshua dijo, ahora entendemos Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. ¿Ahora entiende a qué se refiere? No es que Yeshua esté diciendo, yo soy de la misma sustancia del Padre. No, no, no. Al estar yo aquí como representante legal es como si el Padre estuviera. Yo y el Padre uno somos. Soy su representante legal. Aquí queda claro el concepto. Ahora, dentro de estas mismas atribuciones del agente legal, vean, el Talmud, que es ese libro de tradiciones orales judías, también nos da un apoyo para este concepto. El Talmud mismo confirma la figura del agente legal al decir que, fíjese bien, aquí cito, entre comillas, el agente legal o emisario de una persona se considera igual como si el enviador mismo estuviera presente. Ahí está. Se considera lo mismo, como si el que lo envió ahí estuviera. Así dice el Talmud sobre esta figura legal del agente o representante. Entonces, esto es lo que sucedió con Yeshua. Al estar él en la tierra, tenía todo el poder de Dios mismo actuando en él, como si el Padre mismo que lo envió estuviera presente. Por eso también le dijo Juan 14:9 a Felipe, recuerda, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿En qué sentido lo estaba diciendo? Lo acabamos de ver. El agente legal o emisario de una persona se considera igual como si el enviador mismo estuviera ahí. Entonces, al estar Yeshua, ¿por qué preguntaban por el Padre? Él lo representaba. Era como si el Padre estuviera allí. A eso se refirió Yeshua con este versículo. Lo entendemos ahora. Mucho mejor bajo la óptica del concepto hebreo, que es lo importante aquí. No bajo la idea que teníamos del pensamiento griego. Muy, muy importante. Ahora, la Torá nos da a entender entonces que hubo personajes de la antigüedad que vieron a Dios, pero entonces, ¿cómo explicamos la escritura de Juan 1:18? Vean, en la Torá no dice que Abraham habló con Dios, Moisés estuvo cara a cara con Dios, varios personajes. Entonces, ¿cómo entenderíamos lo que dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. Eso pareciera contradecir lo que dice la Torá. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Entonces, ¿hubo personajes que lo vieron o no lo vieron? ¿Cómo está eso? ¿A quién vieron realmente? Pues no dice que lo vieron y aquí dice que nadie ha visto jamás a Dios. Bueno, ahora entendemos que con una mente hebrea se puede explicar este pasaje entendiendo que un ángel puede materializarse y representar al Eterno, al igual que lo hizo Yeshua. Y cuando veían a ese ángel emisario, ese agente legal, era como si vieran a Dios, pero a Dios no lo pueden ver porque Dios es espíritu. Y además la escritura dice que no hay quien vea al Señor y quede con vida. Si solamente Isaías, que vio la falda del trono del Señor y sus pies, cayó como muerto, ahora imagínense verlo cara a cara. Ojalá y no se nos ocurra, porque incluso hay canto de cara a cara, quiero ver al Señor cara a cara, no, olvídese, no podemos hacerlo.
sería literalmente caer fulminados. Porque dice la Escritura, Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién vieron? A los representantes legales que materializaron en representación de Dios ante los hombres. Ahora lo entendemos. El Dios único y verdadero se comunica con los hombres a través de sus emisarios, como extensiones legales de sí mismo, como lo hizo Yeshua. Ahora lo entendemos. Ahora, precauciones. Las precauciones que hay que tomar bajo este principio es la de no confundir al enviado con el enviador. Ahí está. Porque aunque legalmente, fíjese, legalmente son lo mismo, en su naturaleza y esencia hay un mundo de diferencia entre el Dios único y todopoderoso y sus emisarios. Si lo vemos ahora, el ángel que lo representa no va a ser el equivalente, lo mismo en esencia que Dios mismo. Es solamente un representante legal. Entonces no nos confundamos. Yeshua es el último y más sobresaliente de todos los emisarios que el Eterno ha enviado. Y sin duda que Dios estaba en él, y ver a Yeshua es ver legalmente al mismo Dios. No físicamente, no literalmente, legalmente. Vean la diferencia. Por eso muy importante, al ver a Yeshua, estabas viendo el mismo Dios sin ser el mismo en esencia, el mismo Padre. Entonces el grave error es que en el concilio de Nicea, bajo la influencia de una mentalidad griega, filosófica, declaran a Yeshua ser de la misma naturaleza divina que el Padre. Ahí estuvo el gran error. No lo entendieron como un representante legal, sino dijeron, él es el mismo Padre, con la misma esencia que el Padre. Y ahí fue el gran error, por utilizar una mentalidad y un concepto distinto al hebreo. Entonces, precauciones. No es lo mismo el enviado que el enviador. A ver, legalmente, vean, y aquí tenemos abogados, cuando llegan ante vamos a decir, ante un juez, una persona con un poder legal representando a otra, tiene todos los atributos legales, pero los compromisos que él haga no lo van a afectar a él, sino al que representa. Si usted le paga a la persona un dinero, ¿a quién se la está pagando? Al que él representa, se supone, no es lo mismo. Y si hay alguna especie de fraude, ¿a quién le reclamaría usted? Al que lo mandó. Es diferente persona, no es lo mismo. Legalmente sí lo representa, pero no son la misma persona. Lo mismo ocurre aquí. Yeshua fue el representante legal del mismo Dios, sin ser de su misma naturaleza que el Padre. Aclarando esto. Ahora, es aquí donde llegamos ahora para entender el concepto de logos, que ya vimos en el tema de Yeshua, la Torah viviente. Del concepto davar, que es hebreo, y logos en griego. Aunque Yeshua, vean, como emisario, es hijo de Dios, y ya lo entendemos en qué sentido también. En otra prédica lo vimos. Llevaba jurídicamente su nombre, y eso implicaba tener toda la autoridad divina, pero no dejó de ser nunca un hombre. No dejó de ser nunca un hombre. En la tradición hebrea, el término davar, que en el mundo griego se tradujo luego como logos, era la manera de representar el pensamiento o la palabra de Dios. Era una manera de representarlo. Vean, es lo que Dios piensa. El logos o el davar se entiende como es aquello que Dios piensa o tiene en mente para llevar a cabo en el mundo. Hay que entender que antes de que todo fuera creado, primero estuvo toda la creación, ¿dónde? Antes de materializarse, en la mente de Dios. Por lo tanto, Yeshua, como el davar o el logos, es la palabra de Dios mismo en acción. Ese pensamiento que estuvo primero en la mente de Dios cuando decidió crear todo, eso se le llama el davar, el logos.
cuando vino a nacer, Yeshua se convierte en esa palabra del Eterno hecha un hombre. Por eso se le llama la Torá viviente. La Torá estuvo desde el principio también con el Creador. Y no estuvo en forma de rollo, estuvo en la mente. Primero estuvo en la mente de Dios y después fue revelado a los profetas que le escribieron en un rollo que llamamos Torá. Así también Yeshua estuvo en el Padre primero en su mente hasta que vino a nacer en Belén y se convierte en la palabra de Dios hecha hombre, como dice el Evangelio de Juan. Ahora entendemos en qué sentido es Yeshua el Logos, el Dabar, la palabra de Dios, la Torá viviente. Para aclarar un poco más, Yeshua como el Dabar o el Logos, que es lo mismo que la palabra creadora de Dios. Ahora entendemos el pasaje de Hebreos 11:3. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o sea, creado el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, o sea, la creación, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cómo creó el Señor todo lo que existe? Por su sola palabra, la palabra creadora. Y esa palabra es Yeshua. Pero estuvo primeramente siendo usada por el Padre para crear, pero no fue materializada de forma humana hasta que Yeshua nació. Pero estuvo desde la creación, Ahí dice Hebreos 11:3. Fue constituido el universo por la palabra de Dios, por el Logos de Dios, por la Dabar. Es también lo mismo que decir la frase bíblica que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Vino palabra de Dios o vino palabra de Yahweh a tal profeta. En este caso, Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, Lucas 3:2. Esa es la misma palabra con la que se creó todo, la misma palabra que el Señor hacía caer sobre los profetas. Es la misma palabra, la Dabar, el Logos. Y esa palabra, pues, era el acto creador o la revelación proveniente de Dios en la mente del emisario o profeta, que lo convertía en palabra misma. Vean, es un poquito complicado, pero cuando la palabra venía sobre un profeta y el profeta hablaba de sí mismo, no, hablaba por el poder de Dios. Y cuidado con cuestionarlo porque era como si Dios estuviera hablando, porque el profeta se convertía en la palabra misma que portaba. Así era entender esto en la mentalidad hebrea. Portas la palabra de Dios, te conviertes en la palabra de Dios, como quien dice. Y así es como vemos entonces a Yeshua como la Torá viviente. Yeshua como Dabar o Logos en griego fue esa palabra que transmite la voluntad y pensamiento del Padre. Y que cuando el emisario o profeta la cumple de manera perfecta, el mismo emisario o portador se convierte en la palabra, en el Dabar o en el Logos, encarnando así la voluntad expresa del Padre. De ahí entonces, ahora entendemos la expresión que usa Juan al decir al principio de su libro, el Evangelio de Juan, ¿cómo dice? En el principio era la palabra, el Logos, el verbo. Y el verbo era con Dios, porque de ahí provenía, y el verbo era Dios mismo. Y esa palabra creadora se hizo carne en Yeshua y habitó entre nosotros. Finalmente se materializa en Yeshua, que es lo más cercano que podemos tener de Dios, su palabra, su voluntad expresa y presente desde la creación, ahora hecha hombre en Yeshua. Ahí entendemos ahora cómo Yeshua se convirtió en la palabra misma de Dios, viviendo en ese varón. Amén. Fíjense cómo cobra vida todo esto, el entender la Biblia bajo el concepto hebreo. Ahora, Yeshua como Dabar o como Logos de Dios
es la palabra misma de Dios haciéndose realidad. Es el equivalente a decir en nuestro lenguaje, nuestros sueños se materializaron o se hicieron realidad. Cuando alguien dice eso, dice, yo estuve pensando por años en este proyecto. Quería comprarme una casa, hacérmela, ya la tenía en la mente, pero ahora finalmente me la construyen, aquí la veo. Está materializado, mi sueño se hizo realidad. ¿Lo entendemos? Eso es lo mismo en Yeshua. Yeshua como el Mesías y el Redentor estaba en la mente del Eterno desde el principio, pero en su mente, y se hizo realidad hasta que Él vino y nació. Ahí está. Yeshua fue la palabra misma de la mente de Dios, revelándose al mundo. Fue como el sueño o el plan de la mente de Dios, transmitiéndose a través de Yeshua hasta hacerse realidad. Y así es como debemos de entender la expresión de Juan 1:14. Y esa palabra se hizo carne, se materializó, se hizo realidad. Finalmente la palabra, la Torá, la revelación de Dios, se hizo hombre. Ahí está. Yeshua, la Torá viviente. Yeshua, como Torá viviente, es entonces la expresión directa de la palabra o voluntad del Padre y es su representante legal o un sinónimo de la presencia divina. Pero aclaro bien, fíjese, pero no es un sustituto o reemplazo de Dios mismo. Porque el que lleva el documento como portador legal de alguien no elimina al que representa. Sigue existiendo el que representa, no va a sustituir, quizás solo por vía del acto legal que va a tener, solo legal, pero a quien representa sigue existiendo, no lo va a sustituir o reemplazar. En este caso, Yeshua es pues la personificación de la presencia divina, la personificación. Para el monoteísmo hebreo, fíjense, la palabra de Dios, que es una expresión del Eterno, una extensión de sí mismo, al ser puesta en un emisario como Yeshua, en un enviado, este se convierte en la palabra misma. Y así es, Yeshua, la Torá viviente, es la palabra de Dios misma hecha hombre. Ahora, ¿de dónde surgió todo esto? Porque alguien se ha preguntado, cuando yo estudié teología, ¿de dónde viene el término logos? Que si era un término pagano, que cómo se aplicó a Yeshua. Se lo voy a explicar rápido. ¿De dónde surgió el término logos? Fue el filósofo Filón de Alejandría, un judío, por cierto, con mentalidad griega, quien a finales del primer siglo antes de Yeshua, o sea, 100 años antes, usó el término logos para hablar de la gente de Dios. O sea, lo utilizó tomándolo del mundo griego para aplicarlo a lo que un judío entendía como el agente representante de Dios. Tomó prestado de la cultura griega, pero lo siguió viendo como una extensión de Dios mismo. Y fue él mismo, Filón, quien aseguró que Logos fue la primera creación de Dios y al mismo tiempo fue mediante Logos que Dios creó todas las cosas. El equivalente a la palabra hebrea davar o a la palabra aramea memra. Siendo el Logos la imagen real del Dios invisible y representa la mente misma de Dios, o sea, lo que expresa su voluntad. Pues es lo que venimos diciendo. Filón trató de encontrar para explicarle a sus contemporáneos de mentalidad griega el concepto de davar hebreo, pero en términos que ellos pudieran entender. Y por eso utilizó la palabra logos, y es muy parecido. Logos es, ahí está, a través del cual Dios creó todo, la imagen real del Dios invisible, materializada en el logos, representando su voluntad expresa. Es lo mismo. No estaba tan errado. Ahora, la pregunta ¿es compatible el término logos que usó Filón
con lo que dice la Torá. Eso es lo importante. Porque nos interesa la Torá, no los conceptos externos, tomados y prestados a veces de la filosofía. Pero al menos en la manera de entender el logos, según lo expresó el filósofo Filón, encaja perfectamente con la idea de la Torá cuando se refiere en hebreo a la palabra davar o a la memra en arameo, que al final ambas representan la palabra de Dios. Por lo que también coincide con el pensamiento judío reflejado por Juan al escribir el prólogo de su evangelio, porque dice, fue logos la extensión de Dios mismo, el pensamiento más profundo que estaba en la mente de Dios, el que mediante logos fue expresado a través de Yeshua. Entonces, es lo mismo, es un equivalente, siempre y cuando lo entendamos bajo el pensamiento hebreo. Porque si seguimos por el lado griego, luego sacan otras ideas que terminan distorsionando lo que originalmente Filón de Alejandría, que era judío, entendía. O sea, él pudo todavía como que explicárselo a los griegos en sus términos, porque era judío. Pero ya luego ese término lo distorsionaron. Es como lo que pasa con esto del ejercicio del teléfono, ¿eh? Usted es el que tiene la idea original y se la transmite a otro, a lo mejor con dificultad, pero lo entiende. Pero si ese otro va y se lo dice a otro y a otro y a otro, después de varios intentos, el último ya entendió totalmente algo diferente a lo que usted le dijo al primero. Así pasa. Entonces, Filón de Alejandría, que era judío, pudo reinterpretar bajo el concepto de logos lo mismo que el pueblo judío entendía como palabra de Dios, davar o memra. Hasta ahí. Y si era compatible con la Torá. Vean, lo que para los filósofos griegos después de Filón fue el logos, es lo que para el pueblo hebreo es en la Torá la sabiduría. Y fíjense, aquí vamos a hacer una comparación. ¿Qué dice Proverbios 3:19? Con sabiduría firmó el Eterno la tierra y con inteligencia estableció los cielos. ¿Qué utilizó para crear todo? Según el pasaje de Proverbios, la sabiduría. Entonces, la sabiduría en la escritura, en la Torá, en estos pasajes de Proverbios, es personificada para ejemplificar el instrumento que Dios usó para crear el universo. Porque ¿cómo explicas algo que es difícil de comprender? La gente dice, a ver, ¿cómo crearía Dios tantas cosas maravillosas? Si son tan complicadas, bueno, dice, utilizó la sabiduría y la inteligencia para establecer los cielos. ¿Y cómo entendemos eso, Y luego en Proverbios 8, 22 y 23 dice, el Eterno me dio, fíjense, habla la sabiduría como si fuera una persona, La sabiduría habla como si fuera una persona y dice, el Eterno me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Y alguien dice, ¿quién está hablando? Pues la sabiduría. Pero si nos salimos del pensamiento hebreo, podemos llegar a pensar que era una persona. ¿Y cómo sería la sabiduría? Rubia, morena, alta, bajita. No, espéreme, no quiera personalizarla. Es una metáfora, una forma simbólica de decir que la sabiduría estuvo con Dios creando todo el universo, pero no es una persona. Ese es el problema de cuando pensamos tan lógicamente. Alguien hablando, queremos pensar que es alguien, una persona. Y aquí habla la sabiduría de forma simbólica, como si fuera una persona, ¿lo entienden? Y mira, aquí lo vamos a entender en qué se convirtió el logos y la sabiduría. La diferencia es que mientras en la Torá la sabiduría se le personifica para señalar cómo Dios la usó como su instrumento creador, incluso habla la sabiduría, aunque en la mentalidad hebrea no se consideraba como algo que existiera independiente de Dios. O sea, nunca se le vio la sabiduría como una imagen de una persona. ¿Me entienden? La mentalidad hebrea nunca.
aunque hablara la sabiduría, no era una persona. Pero por su parte, los filósofos griegos, ahí estuvo el problema, la entendieron como una diosa y le llamaron Atenea, que es conocida en el mundo griego como la diosa de la sabiduría, como una realidad existencial con personalidad propia, y hasta le hicieron figura. Vean, ahí está, esa es la sabiduría. Entonces ya es una diosa. Ese es el gran problema del pensamiento griego. Todo lo quieren convertir en una personalidad, en alguien con existencia fuera de Dios. Ese es el problema. Lo están entendiendo ahora. ¿Y cómo lo hicieron con Yeshua? Entonces, vamos terminando con esto. El logos y la sabiduría. Ahora, por ello fue que los creyentes de origen griego relacionaron al Mesías con la sabiduría de Proverbios. Dijeron ahí, cuando dice Dios me creó y estuve con él cuando hicimos la creación, ¿qué dicen ahora los cristianos? Ándele, mire, ese era Yeshua, hablando con el Padre. Él fue el que le ayudó, ya existía, estaba con él. No, espéreme, no se imagine cosas que no son. Es la sabiduría, Dios lo usó como instrumento, pero no era personalidad ni era Yeshua. Como usted lo quiere ver, como una persona distinta. Vean, por ello fue que los creyentes de origen griego relacionaron al Mesías con la sabiduría, pero como alguien independiente de Dios y con personalidad propia, como lo hicieron con Atenea. Mientras que en la mente hebrea, Yeshua y la sabiduría son una personificación de Dios, una extensión de Dios mismo. Por eso Pablo afirma, 1 Corintios 1:24, ¿qué dice Pablo? El Mesías, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque eso era lo que representaba el Mesías, todo el poder de Dios y toda su sabiduría. La sabiduría de Yeshua provenía al final del Padre. ¿Y qué dice Isaías 11:2? Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia. De ahí provenía del Padre. Entonces no es lo mismo. ¿Y qué decir con esto último? Vean, Yeshua, la imagen de Dios. Yeshua fue entonces la proyección de la imagen misma de Dios, según lo confirma el mismo apóstol Pablo. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí pongo un ejemplo, vean, aquí estamos proyectando esta presentación en esa pared y aquí estamos haciendo un trabajo de proyección. Usted vaya y toque la proyección, la imagen, y no va a encontrar nada. Es una proyección que sale de acá. Así es Yeshua. Al Yeshua que vieron materialmente era como ver a Dios, pero era una proyección de Dios mismo. Lo entendemos ahora. Es la imagen del Dios invisible que no podemos ver, se materializó en Yeshua. Y dice Pablo eso en Colosenses 1:15. Yeshua es pues la revelación más directa y plena de Dios al hombre. Por eso Yeshua mismo afirmó, y aquí lo vemos Juan 13:20, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque soy su imagen, soy su representante. Aunque no significa que Yeshua haya preexistido como un ser creado antes de la eternidad. Muy importante, y esto lo vamos a aclarar en el siguiente tema. Y vean, termino con estas dos últimas presentaciones. La revelación final. Aunque en el pasado muchos llegaron a creer que en María se depositaba la sabiduría del Creador por el milagro de la encarnación. Ahora yo pregunto, ¿creemos en la encarnación? Hoy hay judíos que por influencia de Babilonia creen en la encarnación. Pero originalmente nosotros no creemos en la encarnación. Porque eso sería decir que Yeshua ya existía y volvió a tomar un cuerpo para materializarse cuando nació de María. Entonces, ¿Yeshua existió como persona antes de nacer? No. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, según el pensamiento del cristianismo tradicional, en María se encarnó la sabiduría
a través de ese milagro de la encarnación. Pero los creyentes judíos afirman que en la Torá está contenida toda la sabiduría de Dios, no en María. Y que esa Torá, esa sabiduría, fue revelada por sus profetas y por su expresión final a través del Mesías. ¿Qué dice Hebreos 1:2? En estos últimos días, primero dice, primero Dios ha hablado a través de los profetas por siglos. Y termina diciendo, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, Él es la revelación final de Dios para el hombre. Después de Yeshua no hay nadie más. Fue la Torá viviente quien trajo toda la revelación del Padre. Pero hay que tener cuidado, no fue una encarnación. Advertencia final, con esto concluimos. Hay que tener mucho cuidado al interpretar entonces en la escritura las expresiones que si las sacamos del contexto hebreo las vamos a malinterpretar. En el principio era la palabra, el logos, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y muchos llegan a entender, mire, Dios ya existía, Jesús ya existía y se encarnó. Encarnación. Tuvo un segundo regreso ahora a través de María. Cuidado con esas interpretaciones. La palabra, o sea, Yeshua estaba en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Mire, ahí está Yeshua, Jesús creando todo desde el principio, él ya existía. Cuidado con esas interpretaciones. Y pregunto, y aquí cerramos el tema de hoy, ¿será que los padres griegos de la iglesia sacaron de contexto frases de estos versículos para luego afirmar, como muchos hoy lo creen, que Yeshua fue un ser preexistente que existió con el Padre desde la creación? ¿Será que a esa conclusión llegaron? Porque es fácil, Es fácil decir, mira, ahí estaba Yeshua, desde el principio ya existía. Por eso vamos a terminar nuestra serie con el 9º tema que estamos preparando ya, que se llama, a manera de pregunta, ¿preexistió Yeshua desde la eternidad con el Padre? Esa es la pregunta que vamos a contestar la siguiente enseñanza. Es cierto, como los padres de la iglesia, el cristianismo dice que Yeshua ya existía antes, ya estaba en la Trinidad con el Padre y el Espíritu Santo desde la creación y vino a encarnarse en María por obra del Espíritu Santo, como dice el cristianismo tradicional, ¿o no es cierto? Lo vamos a ver en el siguiente tema. ¿Cómo la ven? Así es de que vamos a ponernos de pie y agradecerle al Padre, como siempre, estas enseñanzas. Son profundas, son para meditar, son para estudiar en oración y desde luego, vean, entenderlas bajo la óptica del pensamiento hebreo del cual viene nuestra fe. Así es de que, adiós mitos, tratamos de hacer a un lado todo lo que es la mentalidad griega, paganizada, con la que hemos sido enseñados, para hoy ir cambiando el chip e ir entendiendo la escritura desde la perspectiva hebrea. Así es de que vamos a continuar con esta serie, pero damos gracias al Eterno por lo que estamos aprendiendo de su bendita palabra. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.